Buenas tardes, jóvenes. ¿Me logran escuchar? Profesora. Buenas tardes, Sí, profesora. profesora. Sí, profesora, sí se logra escuchar. Un gusto saludarlos, chicos. Como saben, tenemos programado el día de hoy la maratón de literatura. Voy a ir contestando las preguntitas junto a ustedes. Igual si hay alguna duda, incertidumbre, pueden levantar la mano o en todo caso escribir la consulta en el chat. Bien, para poder ordenarnos con la sesión del día de hoy. Bien, hoy vamos a hablar desde la semana, si no me equivoco, 9 hasta la semana 12. Y vamos a iniciar con la primera pregunta, ¿ok? Vamos a iniciar con 100 años de soledad. Dice la pregunta, en la novela de 100 años de soledad del escritor Gabriel García Márquez, se relata la historia del pueblo de Macondo, sus orígenes, desarrollo y destrucción y la sucesión a lo largo de varias generaciones de la familia Buendía, cuyos miembros repiten los mismos nombres y experimentan situaciones semejantes. Además, el desarrollo del paso del tiempo en esta narración es cíclico. Estas características de la novela pertenecen al nivel. A ver, para poder responder un poco esto del tiempo cíclico, chicos, quiero que primero ustedes me comenten qué entienden por tiempo cíclico. ¿Qué ¿Es entendemos por retornable? cíclico? Sí. Te escucho, Sebastián. Bueno, por reciclo vendría la información que es retornable. Así es, muy bien. En el caso, pues, de 100 años de soledad, como bien indica la consigna, pues hablamos de que las familias tienden a sufrir lo mismo que suscitan sus antepasados, ¿no? Y uno de los ejemplos que vemos en el caso de 100 años de soledad es que en los inicios, pues, tenemos a un Aureliano, tenemos a una Úrsula, pues, que en un inicio tuvieron este temor de poder estar juntos, ¿verdad? Porque tenían esta creencia de la existencia, pues, de que podían ellos tener un hijo con cola de cerdo, debido a que sus abuelos, pues, habían tenido este tipo de, ¿no? Este tipo de descendencia. Entonces, ahora, con ese temor, a pesar de ello, a pesar de que saber que se da a través de una relación incestuosa, se sigue percibiendo este tipo de características. Uno, la parte de los nombres; dos, los tipos de relaciones que se daban ¿no? Dentro de esta familia. Entonces, si tomamos en cuenta esta estructura cíclica, ya el destino, el tipo de los nombres, ¿verdad? Yo pregunto, ¿cuál viene a ser entonces, ya? ¿Cuál viene a ser entonces esta característica? ¿A qué nivel va a pertenecer? ¿Eh? Vamos, Mariana, te escucho. ¿Eh? Chicos, en todo caso, pues pueden escribir las alternativas por el chat. No hay problema si nos equivocamos, porque justo estoy hoy día para eso, para poder apoyarlos. A ver, ¿cuál viene a ser el aspecto que te está solicitando aquí? ¿Cuál viene a ser la novela? ¿Qué tipo de nivel pertenece esta novela? Estamos enfocados en este aspecto de las repeticiones. A ver.
A ver, en este caso, chicos, muy bien, Rubí, muy bien. Estamos hablando de un elemento mítico. Entra aquí la parte del misticismo, ¿verdad? De la parte de lo místico. Ahora, ¿por qué no puede ser fantástico? Sí hay, no digamos que en 100 años de soledad hay aspectos fantásticos, de todas maneras hay aspectos fantásticos porque estamos hablando, pues, de este realismo mágico. Sin embargo, pues vemos de que este núcleo estructural del cual parte, ¿no? Esta relación cíclica hace referencia más al aspecto mítico, ¿de acuerdo? Entonces, es por ello que la alternativa aquí sería la letra C, parte de lo mítico, ¿sí? Si nos enfocamos en el aspecto cíclico, que es la consigna que te está pidiendo. Ahora, vamos con la pregunta número 2. Indica, de allí envió al hermano a la conquista bien proveído de todo lo necesario para la guerra, el cual entró por la provincia llamada Sausa, que los españoles corrompiendo 2 letras llaman Jauja. Hermosísima provincia que tenía más de 30.000 vecinos, todo debajo de un nombre y de una misma generación y apellido que es Huanca. Uno de los objetivos de Inca Garcilaso de la Vega en su obra Comentarios Reales de los Incas es corregir la versión española de la historia. Con respecto al fragmento citado, ¿a qué recurso apela el autor para alcanzar el mencionado fin? A ver, analicemos esta consigna. Si Garcilaso buscaba corregir a los españoles, chicos, y de acuerdo a esta historia, ¿cuál fue el error que cometieron los españoles al narrar esta historia, según Garcilaso? ¿Cuál fue ese error? El conocimiento del pasado andino, me dicen por acá. La 2, la D. Ajá. Todos están de acuerdo con ello. A ver, vamos a analizar. Dado, me dicen por acá. Chicos, tengamos en cuenta acá una característica que te está diciendo la consigna, más que nada el autor. Dice, el lugar se llama Sausa, ¿cierto? Esta provincia se llama Sausa. Y acá hay un dato, dice, los españoles corrompieron 2 letras llamándolo Jauja. O sea, estamos pasando del término Sausa al término Jauja. Ahora, ¿por qué los españoles han dado ese cambio de nombre? ¿Por qué se dio ese cambio de nombre? ¿Por qué los españoles hicieron ese cambio, chicos? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por el conocimiento del pasado andino? ¿Por eso cambiaron el nombre? Ah, muy bien, chicos. Aquí hablamos, claro, que no conocían la lengua quechua, ¿no? Igualmente pasó, como dice, con la historia de Perú. Cuando llegan, ¿no? Los españoles preguntaron, pues, ¿no? ¿Cómo se llama? El pobrecito, pues, indígena dijo, el indio dijo, yo me llamo, pues, Virú, porque era lo único que él sabía, pensaba que le estaban preguntando su nombre, ¿no? Entonces interpretaron por eso el nombre de Perú, ¿no? Y acá, pues, lo que Garcilaso quiere indicar es que como no conocían estas lenguas, por eso hicieron como llaman, corrompieron la letra, ¿no? Por el dominio, porque no dominaban el quechua. Entonces, hablamos de que lo que apela es el dominio a la lengua quechua. Aquí bien está este dominio, chicos. Muy bien, bien. Vamos ahora con la 3. Doña Rufina, cabal, con él, sí señor, don Jesús, un sempiterno hablador le quieres dar por marido, un sanguago con más dengues que mosita currutaca, más hueco que una petaca, que en un petacay lleno de perendengues. Ajá. En relación al fragmento citado de Ñacatita de Manuel Asensio Segura, ¿qué característica del teatro del autor se puede apreciar? Miren, analicemos estos términos. Saguanguao, Petacay, Perendengues.
¿Qué característica del teatro? De acuerdo de Manuel Asensio Segura, plasma aquí. Muy bien, muy bien, muy bien, Orlando, bien, Ariana, muy bien, Cristian. Ajá, estamos hablando del uso de los modismos, ¿no? Algo que se rescata, puede este autor era plasmar la realidad inmediata y a la par, pues, y mostrar cómo era la cultura limeña de la época, ¿no? Y hablábamos justamente de la adquisición de este tipo de palabras, ¿no? Llamados también modismos, que pues ayudaban a retratar mejor, ¿no? Cómo se hablaba en la época, ¿no? De acuerdo a este humor, ¿no? A un poco de la crítica también que se quería dar, pues. ¿Ya? Muy bien. Vamos ahora con la siguiente, con la número 4. A ver, respecto a la obra de Ricardo Palma, representante del romanticismo peruano, marca la alternativa que completa de manera correcta el siguiente enunciado. A ver, dice, es posible afirmar que las tradiciones peruanas carecen de una, pues plantea el pasado de lo jocoso y lo... muy bien, Rubí. Ajá, bien, Ariana. Recordemos, pues, aquí, chicos, ya, que no podemos decir que hay una visión histórica, o sea, carece una visión histórica. Si bien es cierto, tenemos a un Garcilaso aquí, pues que lo que quería era dar, como se dice, con los famosos panfletos históricos, dar un poco de esta realidad que se vivía en la época, pero a la par lo que él quería no era tanto darle esa visión, sino un poco más a lo anecdótico, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Es como que tú me digas que tú quieres hablar, por ejemplo, de Atahualpa, ¿no? Y me das información de la época, me dices un poco de cómo era el gobierno, pero a la par, pues me estableces información que no tiene nada que ver con la historia, como por ejemplo que a Atahualpa le gustaba tener unos tipos de ocios, ¿no? Ya, a esa perspectiva, esa parte de la historia que no es netamente histórica, a eso se basaba Ricardo Palma, ¿no? Contar un poco o sacar un poco de lo anecdótico de este tipo de historias para plasmarlo. A ver, tengo por aquí un audio prendido. Un audio prendido, a ver si lo apagamos. Ya está. Ok. Bien, bien chicos, muy bien. Buen trabajo. Vamos a continuar con la pregunta número 5. Dice, no carece nuestra raza de electricidad en los nervios ni de fósforo en el cerebro. Nos falta sí consistencia en el músculo y hierro en la sangre. Anémicos y nerviosos, no sabemos amar ni odiar con firmeza. Versátiles en política, amamos hoy a un caudillo hasta sacrificar nuestros derechos en aras de la dictadura. Y le odiamos mañana hasta derribarle y hundirle bajo un aluvión de lodo y sangre. Sin paciencia de aguardar el bien, exigimos improvisar lo que es obra de la incubación tardía. Queremos que un hombre repare en un día las faltas de 4 generaciones. La historia de muchos gobiernos del Perú cabe en 3 palabras. Imbecilidad en acción, pero la vida toda del pueblo se resume en otras 3. Versatilidad en movimiento. Acá tenemos pues el famoso discurso de Politeama. Entonces, de acuerdo a lo que estamos leyendo, chicos, ¿qué podemos deducir del autor? A ver, por acá me ponen, denuncia la inteligencia con la que el pueblo reclama los cambios inmediatos. ¿Ya? ¿Alguna alternativa adicional, chicos? La B. Por acá también me dicen la B. Ok. Bien. Acá es importante aclarar algunos aspectos.
Vamos a analizar, ¿bien? Para que no quepa esa duda. Dice, en primer lugar, habla de que no es que a nosotros nos falte el cerebro, ¿ya? Porque dice, no es que nuestra raza carece de ni de nervios ni fósforo en el cerebro, nos falta sí consistencia en el músculo y hierro en la sangre. ¿A qué quiere referir aquí? Que nosotros como población podemos decir que somos una población que podemos ir adelante, pero tenemos el conocimiento, tenemos todo, ¿cierto? Pero ¿qué nos falta? Por qué dice el autor que somos anémicos? A ver, ¿quién me responde? ¿Por qué dice el autor que somos anémicos? A ver, ¿por qué somos anémicos? Recuerden que González aquí habla un poco acerca de lo que viene a ser la pérdida de la identidad del hombre. Somos débiles, así es. Tenemos todo, todo tenemos, pero sin embargo, ¿no? Nos falta esa fuerza, ¿no? Para cambiar. Y además dice, pues, ya acá tenemos lo que indica, ¿no? Sin paciencia, acá está la palabrita, sin paciencia de aguardar el bien, exigimos improvisar lo que es obra de la incubación tardía, ¿ya? Queremos que un hombre repare en un día las faltas de 4 generaciones. Aquí, por ejemplo, hablamos un poco de esta parte de la incoherencia, ¿cierto? De la incoherencia que somos los peruanos. O sea, permitimos pues que vengan presidentes, permitimos que estos presidentes hagan y deshagan pues de nuestro pueblo y cuando viene uno queremos ya que rapidito todo se solucione, ¿no? Que lo haga en unos mesecitos, ¿no? Pero vemos de que eso es algo también que no se puede dar. Por eso aquí habla mucho de la demanda, pues de esta estabilidad y coherencia en la forma de actuar de nosotros. Uno, porque exigimos cambios inmediatos y dos, porque también nosotros tampoco apoyamos, pues. Como bien dicen, somos débiles, tenemos todo, pero somos, ¿no? Nos falta esa astucia, ese poder salir adelante. ¿Ok? Bien. Entonces acá está esa demanda a los peruanos. Bien, vamos con la número 6, chicos. Vamos con la 6. Se entiende que el posmodernismo peruano es el que precede a la aparición de la vanguardia poética. Este periodo literario hereda elementos del modernismo de comienzo del siglo XX y abandona algunos y aporta unos nuevos. Determina los elementos presentes en la escritura posmodernista peruana. Recordemos que cuando hablamos de posmodernismo tenemos que recordar a Eguren y Abraham Maldelomar, ¿verdad? En esta etapa de transición. A ver, de acuerdo a estos dos escritores, ¿cuáles son los elementos presentes? Ajá. A ver, por acá me han puesto la E, otros me han puesto la C, otros la E. Ya. Ok, ok. A ver, una de las características que todavía los posmodernistas presentaban, chicos, era el aspecto de la musicalidad. Y tenemos ahí el claro ejemplo de Guren, con su característica de orquesta musical que presentaba. ¿Ya? Eso creo que ahí vamos bien, ¿no? Con esta parte de la musicalidad. Ahora, importancia de lo sensorial. ¿Qué ayudaba a los poetas de esa época dar esa imagen sensorial? ¿Qué ayudaba a estos poetas a dar esta imagen sensorial? Estos poetas postmodernistas. ¿Cuál era esa característica?
A ver, por ejemplo, si yo te digo, ese oro azulino cae del cielo. Tú te vas imaginando oro azulino. Ajá, muy bien, Noelia. El cromatismo es el que ayuda, ¿no? A dar estas imágenes sensoriales, a que pueda, pues, el lector poder entender o tener esta imaginación que espera. Porque recuerden que también Eguren dice de que se ve todo de una parte de sugerencia, ¿no? No es que los poetas te van a dar una realidad directa, no, sino que cada uno va a representar desde su cosmovisión la poesía, ¿verdad? Entonces, si tenemos aquí que viene a ser el cromatismo, esta importancia de lo sensorial, ¿ya? Pero más allá de la presencia de una lucha de clases sociales, hay presencia de ámbitos locales provincianos, porque recuerden de que también aquí se va a hablar de pues Abraham Valdelomar y de un movimiento colónida, ¿no? En el que buscaba dar o romper un poco estas castas literarias, estas modas, y mostrar una realidad que era alejada por el mismo centralismo que se había vivido en la sociedad, ¿verdad? Como que darle esa cercanía, pues, a lo local, al lector, ¿ok? Por ello, la alternativa viene a ser la E. Si solamente hubiera dicho acá, pues, la importancia de lo sensorial y fuerte impacto de lo cromático, puede ser, ¿no? Pero no se habla tanto de una presencia de la lucha de las clases sociales, no es que hay una pelea por estas clases sociales, ¿ok? Por eso no puede ser la C. Muy bien, vamos con la pregunta 7. A ver, en la pregunta 7 dice, en relación con el fragmento citado del reino de este mundo, marque la alternativa que contiene el enunciado relacionado con uno de los temas destacados de la novela. Mucha gente trabajaba en esos campos bajo la vigilancia de soldados armados de látigos que de cuando en cuando lanzaban un guijarro a un perezoso. Presos, pensó Tinoel, al ver que los guardianes eran negros, pero que los trabajadores también eran negros, lo cual contrariaba ciertas nociones que había adquirido en Santiago de Cuba. Pero lo que más asombraba a Tinoel era el descubrimiento de que ese mundo prodigioso como no lo habían conocido los gobernadores franceses del Cabo, era un mundo de negros. Entonces, chicos, de acuerdo a esto, ¿cuál es el enunciado que habla sobre los temas destacados de la novela? Muy bien, Rubí, muy bien, Adriel, muy bien, Jordi. Ajá, muy bien, Percy. Hablamos de que la esclavitud persiste, ¿no? Aquí hablamos de esta persistencia. Primero eran, pues, los franceses, ¿no? Y para Tinoel, bueno, era como que trajeron, pues, a la tradición africana. Aquí se entiende, ¿no? Pero cuando entra Henry Christopher, como que piensa de que esta perspectiva iba a cambiar, ¿no? Pero vemos de que la esclavitud, a pesar de ello, todavía seguía persistiendo en esta población pues afrocaribeña, ¿no? Por eso como que él nunca se sintió totalmente libre, el pobre Tinoel. Ok, vamos con la 8. Respecto a los acontecimientos narrados en 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, marque la alternativa que contiene los enunciados correctos. A ver, José Arcadio Buendía funda Macondo junto con su esposa Úrsula Iguarán. Ahí, ¿verdadero o falso, chicos? ¿Verdadero? Verdadero, ¿no? Tenemos a estos dos personajes principales que fundan, pues, Macondo. A ver, la compañía bananera se instala en Macondo, ¿ya? Y provoca grandes transformaciones económicas y sociales.
Verdadero. Ah, claro, Verdadero. ¿no? Verdadero, así es. Entonces ya tenemos la 1 y la 2. Amaranta se convierte en una matriarca que gobierna Macondo tras la muerte de Úrsula. Falso. Claro, más bien Amaranta, pobrecita, se queda sola, ¿no? Solita se queda. Es la hija, pues, que vive en soledad, que se dice, pues, que murió virgen, ¿cierto? Ya está. Nunca se convirtió en matriarca. A ver, la siguiente. El manuscrito de Melquíades revela el destino de la familia Buendía y es descifrado al final de la novela. Verdadero. Verdadero. Claro, ahí decía pues en qué generación iba a nacer el niño con cola de cerdo y que iba a ser la destrucción, ¿verdad? Entonces sí, ahí estaba el manuscrito. Entonces, por lo tanto, tenemos la 1, la 2 y la 4. Entonces, la alternativa aquí sería la A. Muy bien, jóvenes. Vamos ahora con la pregunta 9. Con respecto a la obra Comentarios Reales de los Incas, del Inca Garcilaso de la Vega, marque la alternativa que contiene la secuencia correcta. A ver, el autor ofrece una visión de grandeza del imperio incaico, destacando su organización y moralidad. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Claro. Recuerden, pues, que se creía en esa época, ¿no? Que éramos caníbales, ¿no? Que vivíamos una sociedad desorganizada. Él lo que quiso es mostrar un poco un poco idealizado, quizás, esta forma en cómo se desarrollaba, pues, el imperio incaico, ¿no? Defendió, pues, esta organización. Ahora, Garcilaso de la Vega se basa exclusivamente en documentos españoles y evita los relatos orales andinos. Falso. Falso. Falso, claro, él es mestizo, ¿cierto? A pesar de que, pues, los españoles de la época veían mal que él comparta con su familia, ¿no? Ellos, por ejemplo, dicen que cuando tenían hijos mestizos, lo arrancaban de los brazos, pues, de las madres, y querían formarlos como españoles, pues, ¿no? Sin embargo, pues el padre de Garcilaso aceptaba ello y le permitía pues que compartiera con su madre y sus abuelos, y es gracias a ellos que Garcilaso conoce la historia, como se dice a primera mano, ¿no? Con el idioma original, que era el quechua, y pues eso le ayudó a poder también defender y conocer un poco y corregir a estos cronistas de la época. Bien, chicos. Ok. La obra constituye una defensa de la cultura indígena frente a los prejuicios de los cronistas europeos. Verdadero. Verdadero. Claro, muy bien, muy bien. Los cronistas, por ejemplo, españoles, escribían, por ejemplo, hablaban de lo que observaban, más que contar como Garcilaso un poco este fondo histórico y todo lo demás, ellos querían contar lo que veían, ¿no? Por ejemplo, se asombraba en la forma en cómo los indígenas, decía, adoraban a sus muertos, ¿no? Porque en la cultura europea no se veía eso, ¿no? Era más que nada de lo que observaban y escribían, porque ese tipo de informes, recuerden que las crónicas eran comunes en España, muy comunes, eran como que los informes que los españoles mandaban a su rey sobre lo que suscitaba en el lugar, pues, ¿no? Entonces, hablamos de esta defensa. En sus escritos, el autor muestra su identidad mestiza como un punto de unión entre dos mundos. Verdadero. Claro, claro que sí, ¿no? Él lo que decía era quería corregir un poco y a la par, pues, también recuerden que él quería defender. ¿A quién buscaba defender? En su segunda parte de Crónica, ¿quién buscaba limpiar su honor? ¿De quién? ¿Se acuerda? A su padre. A su Por ejemplo, falso. padre.
Claro, ¿no? Porque su papá había sido acusado de que había traicionado a los europeos, ¿no? Y él en esta segunda crónica busca limpiar ese honor, mostrar un poco de la realidad que también era su papá, ¿no? Ok, entonces ahí está la 9. Vamos con la 10. A ver, dice don Sepronio. ¡Qué diversión tan señora! Me parece que veo ahora a tanto guapo muchacho, que eran del hacho el adorno, y que, despreciando muertes, una hora sacaban suertes, seguidita al toro en torno de él. Dios sea bendito por habernos conservado, aunque tanto han criticado esta diversión. En el anterior fragmento de la obra teatral del Sargento Canuto de Manuel Asensio Segura, ¿qué se puede apreciar? Se puede apreciar cómo el autor, a ver, la A, ya, por acá me dicen la A, por acá me dicen la D. ¿De qué tipo de festividades estamos hablando, chicos? ¿Qué tipo de festividad hace referencia a don Sepronio aquí en esta parte del fragmento? ¿Cuál era la costumbre de la que estamos viendo? A ver, te dice Hacho, que se celebraba en Hacho. Te dice seguidita al toro. Ahí está. Ahí están. ¿Ah? Estamos hablando, claro, de la tauromaquia. Muy bien, Yael. Entonces, aquí vemos que lo que está diciendo él es el recuerdo, es un recuerdo nostálgico que está teniendo don Sempronio sobre una costumbre limeña, ¿no? Porque te está diciendo acá, Dios sea bendito por habernos conservado, aunque tanto han criticado esta diversión, ¿no? O sea, como que no todo el mundo le gustaba esta costumbre, ¿no? Entonces, el personaje como que está recordando. Por lo tanto, la alternativa aquí sería la A. Ojo, que aquí lo que está haciendo es mostrarlo, pues, no como una crítica, sino al contrario, sí, lo está recordando con cierto cariño esta costumbre, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que la alternativa, pues, será la A. Ok, chicos. Estamos avanzando bastante rápido y me parece excelente. 11. Con respecto a la comedia ñacatita de Manuel Asensio Segura, marque la alternativa incompatible con el carácter de la obra. Si estamos hablando del aspecto incompatible, ¿cuál sería, chicos? Ojito, te está pidiendo incompatible de ñacatita. A ver, la E. Por acá me dicen también la E. Claro. Ya sabemos que cuando hablamos de tragedia hablamos de muertes, ¿no? Y lo que el autor aquí busca plasmar no es tanto la parte de la tragedia, ¿no? Más bien, ñacatita se dice que es parte de una comedia de costumbres, ¿no? Ese aspecto costumbrista en el que de una manera, pues, humorística y satírica, pues, hablaba de cómo era visto, pues, ciertos aspectos sociales, ¿no? No hay por eso este aspecto de tragedia en ñacatita. Muy bien, chicos. Vamos con la 12.
Marquemos la alternativa que completa adecuadamente el siguiente enunciado sobre las tradiciones peruanas de Ricardo Palma. La estructura de la tradición consta de 3 partes, ¿ya? Y la segunda comprende el parrafillo histórico. ¿Para qué nos servía, chicos, este parrafillo histórico? A ver. Ujú. Muy bien, muy bien. Contextualizar el ambiente. A ver, contextualiza el ambiente en el que se desarrolla la historia. El ambiente. ¿Qué aspectos te daba este parrafillo histórico? Cuando ustedes hablan de parrafillo histórico, ¿qué aspectos eran esos parrafillos históricos? ¿Qué te daba? ¿Qué información daban estos parrafillos? Pues no dan datos. Datos, muy bien, fechas. Así es. Porque lo que se buscaba con este parrafillo histórico era darle cierta, o sea, como que la historia que le estaba contando Ricardo Palma era verosímil. El personaje era real. La época histórica era real. Lo que sí quizás no tenía esa visión en lo restante es el contenido, porque el contenido más que nada buscaba un aspecto anecdótico. Pero, sin embargo, ya sabemos que este parrafillo quería dar pues este aspecto de verosimilitud que se espera. Por eso decimos que aquí lo que se buscaba era incorporar datos que dotan de verosimilitud al relato. ¿Ok? Ahí viene a ser la pregunta 12. Bien, jóvenes, hemos culminado súper rápido y eso me alegra porque sé que estamos en un buen camino y están analizando correctamente ustedes sus enunciados. Hago 2 consultas. La primera, ¿desean ustedes que se siga practicando con más ejercicios o quizás aprovechamos estos minutos también para poder disipar dudas que tengan sobre algún tema? Haz ejercicios, Miss. Más ejercicios. Ok, perfecto. Entonces vamos con los ejercicios hoy. Bien, vamos a colocarles pues ejercicios que tenemos de esta semana respecto a lo que es el tema del modernismo. Bien, deme unos minutos que se los voy a compartir en este momento. A ver, por acá lo tenía. Pero un momento, chicos. Ok, ya estamos, hijos, ya estamos. A ver, me indican si se puede ver las preguntitas. Ahorita los estoy compartiendo. A ver, voy a dejar de compartir y voy a volver a plasmarlos. ¿Se observa? Sí, profesora. Ya, continuamos entonces. A ver, te dice, es una característica ya del movimiento que no hallamos entre las propuestas del movimiento colónida.
Ojo, te dice que no hallamos en el movimiento colónida. Verla. Por acá me dicen las D, por acá me dicen la D, la D. Ajá. Muy bien, muy bien. Desarrollan temas alejados de la realidad peruana. Exactamente, al contrario, recuerden que los colonias criticaban más bien esta realidad peruana, este centralismo que se daba, ¿no? En el cual se creía que solamente se podía, pues, podía triunfar los limeñitos, ¿no? Y los provincianos nada que ver. Entonces, ahí tenemos la alternativa D. Desarrollan temas alejados de la realidad peruana, todo lo contrario. Vamos con la siguiente. Durante el periodo posmodernista destacan autores que, ya que estaban inmersos en una época donde reinaba consecuencia de una crisis literaria. A ver. Estamos con la siguiente pregunta, la 2. Dedo E, me ponen por acá. Muy bien. La E, la E. Ajá. Muy bien, jóvenes. Recuerden, pues, de que la sociedad en esta época se encontraba desencantada, se encontraba desorientada, pues ya se estaba, como se dice, aburriendo un poco esto de lo que era el modernismo, pero se quería todavía mantener ciertas características modernistas, como la musicalidad, como transmitir, pues, estas imágenes sensoriales, pero buscando nuevas formas de expresarse, ¿no? Nuevas formas de expresión. Entonces, ahí vemos esta búsqueda de esta renovación de la poesía. Muy bien, vamos con la 3. ¿Por qué el posmodernismo es considerado un periodo de tránsito entre el modernismo y la vanguardia? ¿Por qué es considerado un periodo de tránsito? La La A. Ok. Vamos a ver, rechazamos todo, dice. A ver, D me dicen por acá, dedito. Dedito. Ajá, muy bien. La alternativa aquí, chicos, sería también la D. ¿Por qué no puede ser la A? Porque recordemos que los posmodernistas no es que rechacen todos los elementos modernistas, no hay ese rechazo, sino lo que se quería era mantener ciertos aspectos, pero buscar la renovación, buscar una nueva forma de expresarse. Entonces, tomando en cuenta ello, tenemos aquí la D. Ya, continúan siendo modernistas, principalmente su nivel de lenguaje, pero buscan nuevas formas de expresarse. A ver, la E por acá. No hablamos de una revelación contra las influencias modernistas. Tampoco los moldes de la nueva estética. Recuerden que todavía estaban en esa búsqueda de cómo renovar, ¿no? Y parte de esa renovación fue la mirada intimista, pues que encontramos con Abraham Valdelomar, un poco eso de las, como se dice con Eguren, estos sesgos infantiles que tenía él, ¿no? Como por ejemplo decir, vamos a hablar del hijito del clavo de olor, ¿no? Y buscaba pues que tenga, como se dice, esos parrafillos infantiles con cierta musicalidad, ¿no? Con ciertas imágenes sensoriales, con cierto uso de diminutivos y también pues con los famosos arcaísmos. Pues ya chicos, arcaísmos, recuerden de que ellos pues buscaban palabras en desuso, ¿no? Eguren era el que buscaba ese tipo de palabras. Vamos con la 4. A ver, ¿qué alternativa guarda relación con José María Eguren y su obra poética?
B. Muy bien. Muy bien, Adriel. Muy bien, Ariana. Ok, Lisandro, Rubí. Ajá. A ver. Claro, este poeta se preocupaba mucho por el valor de la belleza o temas como la pintura, fotografía o la literatura infantil. Así es. Tenemos a un José María Eguren, recuerden que él por enfermedad se va a vivir a un valle por Chuquitanta, ¿no? Y él pues al estar ahí solito, no tenía amigos, no había niños de su edad. ¿Qué le quedó al pobre de Eguren? Refugiarse, pues. Refugiarse con las novelas o las poesías simbolistas y a la par, pues, con sus historias y sus cuentos infantiles, pues, ¿no? Y eso lo ayudó, pues, a tener, como se dice, ese encanto por esa nueva literatura francesa de la época, pues. 5. Por respecto a la verdad o falsedad de los siguientes enunciados sobre la definición y contextualización del posmodernismo, marcamos la alternativa que contiene la secuencia correcta. A ver, podemos decir que es un momento intermedio entre el realismo y el indigenismo. Falso. Falso. Falso, muy bien. Para Gálvez, la literatura peruana de esta etapa evidencia desorientación. ¿Verdadero? ¿Verdadero? Claro, fue su tesis. Esa fue su tesis, ¿no? El Perú se encontraba en desorientación. Los poetas de esos años proponen la búsqueda de una nueva expresividad. ¿Verdadero? ¿Verdadero? Claro, buscan esta nueva forma de expresarse. Desarrolla una temática provinciana ya que muestra escenas de la vida rural. ¿Verdadero? Verdadero también. Ahí tenemos una Abraham Valdelomar que hablaba mucho, pues, de esas tradiciones que tenía con su familia, ¿no? Por ejemplo, que cada 28 de julio que había. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué había cada 28 de julio? En Pisco. Fiestas patrias. ¿Ya? Independencia del Perú. La independencia del Perú, claro, pero además de eso, él dice de que había en Ica peleas de gallos. Ajá, sí, 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 sí. Pelea de gallo, y por eso, pues, que el Camelo fue a pelearse con Ajiseco, pues, ¿no? Por las peleas de los gallos, ¿no? Entonces, ahí vamos a encontrar esta información, así es, la famosa pelea de gallos, pues. Ahí está ese tema, y además, pues, que lo que él veía en las Islas San Andrés, algo tenía Valdelomar con el mar, porque en la mayoría de sus historias habla mucho de esta nostalgia que él presenta por el mar, pues, ¿no? Porque ha vivido pues, prácticamente cerca al mar. Ok, 5B. Vamos con la 6. Marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado con respecto al argumento de El caballero Carmelo de Abraham Valdelomar. El cuento se inicia con el retorno a casa del hermano mayor Roberto, quien trae como obsequio a su padre un gallo de pelea, cuyo nombre se deberá a... En el relato se van evocando con nostalgia escenas de la familia y la descripción de San Andrés, donde los 28 de julio se celebra con una pelea de gallos. A ver, me están poniendo la A. Muy bien, chicos. Claro, hablábamos pues de que se le decía Carmelo por la coloración de sus plumas, pues, ¿no? Y este se va a desarrollar en un pueblito ahí de Pisco. Ok, muy bien. Continuamos, a ver, con las 7. Marque la alternativa que contiene la afirmación correcta sobre las características de la obra de José María Eguren. En la obra de este representante de la lírica peruana se aprecia, entre otros rasgos,
lo que se vincula con. A ver, me dicen por acá la E. Ujú. Ajá. Muy bien. La E, muy bien, chicos. Aquí, pues, la alternativa es la E, pues, ¿no? El rasgo que se vincula mucho aquí, aparte del arcaísmo, aparte de la cosmovisión, como parte de sugerencia, el cromatismo, es la idea de esta orquestación musical, que era, pues, la influencia simbolista que se da. Profesora, Sí, dejo de compartir, creo. ¿no se ve? Sí, mismo sale la pantalla. Ya, a ver, dame un ratito. Gracias por avisarme, chicas. Ya, ahora sí. Sí, ahora sí. Sí. Ahora sí, ya, ahora sí, perfecto. Bien, como les comentaba, pues, estas eran las características principales, ¿no? Y ojo, cuando se habla de orquestación musical, chicos, eso también ha venido en un examen, no solamente es la rima, ¿ah? Por si acaso, no solamente hablamos de la rima al final del verso, porque a veces decimos, tiene que haber rima al final del verso para que se pueda notar. No, por ejemplo, si analizamos el poema de Reyes Rojos, se van a dar cuenta que él utiliza mucho las palabras graves, lanza, oro, reyes. ¿Y por qué utiliza tantas palabras graves? Porque el autor decía pues que al momento de que uno declamaba o leía a voz alta pues estos poemas, como iba a tener la misma sílaba tónica, entonces al momento de expresarlo se iba a dar también esta orquestación musical, ¿no? Eso era lo que proponía pues el autor también aquí, ¿ok? Bien, vamos ahora con la 8. Marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado sobre el poema Los Reyes Rojos de José María Eguren. La lucha de los protagonistas inicia con la aurora y se mantiene hasta la noche, es decir, es una batalla sin final. Esto supone que la situación conflictiva es constante, por lo cual podemos afirmar que C por acá dicen C, la C, por acá también la C, muy bien. Claro, y mira, parecido a lo que hemos analizado con la obra de 100 años de soledad, que también hablábamos de esa estructura cíclica, ¿no? Hablamos, puede que este personaje viene a ser la vida del hombre, ¿no? Que aseguren, pues, de que los Reyes Rojos éramos nosotros, ¿no? Que desde que despertamos, hasta antes inclusive, porque es desde la aurora hasta el anochecer, el hombre está constantemente luchando, está peleando, pues, con sus obstáculos, ¿verdad? Ahí se refiere Eguren con esto del tiempo cíclico. Bien, chicos, nuevamente hemos terminado ya con las preguntas del posmodernismo. Quisiera pues saber si hay algunas dudas adicionales con algún tema ya para aprovechar estos 5 minutos que nos quedan. A ver. Unas preguntitas que quieran tener. Con gusto estoy aquí para poder responderles. ¿Por qué la 7 se descarta la A? A ver, vamos a analizar. La 7. Ya. Hablamos, porque no, a ver, entendamos este aspecto, ¿ya? En el caso de Guren, ¿ya? No es que Guren haya escribido poesía para niños. No hablamos de esa poesía para niños, sino que Guren lo que quería de alguna forma era interpretar un poco esta añoración de la infancia a través de su poesía, como por ejemplo, y vuelvo a repetirles a ustedes, ¿no? Tenemos el caso de
cuando dice, pues, este es hijito, voy a ponerte mejor una poesía para que lo podamos analizar. A ver, espéreme, lo voy a compartir por el chat, esta poesía de Eguren para que ustedes mismos se den cuenta. No, hija, yo no dicto presencial, solamente virtual. Estoy los días lunes de 7 a 8 y los días viernes también de 7 a 8. Estoy haciendo consultoría académica esos días. ¿Ya? Vamos a ver. Por ejemplo, ya vamos a pasar el duendecillo verde. Cuando ustedes han leído Eguren, se habrán dado cuenta que utiliza elementos exóticos. ¿Saben a lo que me refiero con elementos exóticos, no, chicos? ¿Cuáles son los elementos Sí. exóticos? Los colores. Elementos exóticos. Ese es el cromatismo. Pero cuando yo digo elementos exóticos, Tiene que ver con lo mítico. claro, por ejemplo, reyes, ¿no? Pues, si yo digo princesas, ajá, esos son los elementos exóticos. Entonces, cuando ustedes eran niños, me imagino que habrán, claro, hadas, era común ver este tipo de personajes, ¿cierto? Ya. Esa es una de las características por la cual se relaciona Eguren un poco con este sentido infantil, por el tipo de personajes que utilizaba, ¿ya? 2, hablamos también de la forma en cómo él lo transmitía. Por ahí veíamos algunos diminutivos que utilizaba Eguren, ¿no? Porque él quería un poco darle, como se dice, esta musicalidad y a la par también de entrar en la parte de la fantasía que era característica, pues, de los niños, ¿no? Y a la par también eso tiene característica con lo que, pero relación con lo que viene a ser la parte del modernismo, ¿no? Solamente que aquí Eguren va a ser más como que a una idealización o a un tema que se refiere a la realidad del hombre, como que esta mirada en la que se estaba desarrollando pues esta parte del Perú. Por ejemplo, en el caso de los Reyes Rojos vemos de que habla de la lucha, o sea, pareciera que estamos hablando de la historia de unos reyes que están peleando, pero en ese fondo de poesía la interpretación es totalmente diferente, porque estamos hablando de la lucha constante pues del hombre. Entonces, no es que Eguren recree totalmente la literatura infantil, no, sino lo que él va a tener es ciertos rasgos, ciertos sesgos de esta literatura infantil por el cual también él sintió esta cercanía, ¿ok? Eso es importante tomar en cuenta ello. A ver, por acá me dijeron otra preguntita, José María Eguren usó como base el romanticismo. No tanto el romanticismo, porque recuerden de que la característica de los románticos, si nos enfocamos en el romanticismo peruano, este romanticismo va más en búsqueda de una identidad nacional, ¿bien? Y si nos vamos al romanticismo europeo, ahí hablamos del aspecto de la idealización de las emociones, de la persona, de desbordar la parte emocional, ¿se acuerdan? Como que todo es bonito, color de rosa, ya, pero en un Eguren no muestra tanto estos aspectos, ¿no? Él más que nada se va a este lado modernista con el sentido de la musicalidad, con el sentido de estos elementos exóticos, con el aspecto pues de el uso, por ejemplo, de las rimas, todo, más por ese sentido modernista que más que lo romántico que se plasmaba, ¿no? A ver, por acá me pusieron otra pregunta. Manuel González Prada, ya, él es por si acaso realista. Ahora, ¿por qué no se le considera indigenista? Porque tenemos, por ejemplo, en el realismo peruano
aún pues González Prada, tenemos por ejemplo también a una Clorina Mato, pero ellos lo veían como que el indio necesita de una persona con conocimiento como para hacer valer sus derechos. O sea, es como que en ese pensamiento realista al indio se le sobreprotegía, ¿ok? En cambio, en el indigenismo al indio no se le va a ver como con esa posición, sino como que se le va a ver un indio que es empoderado, que va a poder luchar, que va a poder defenderse, ¿no? Como lo hace, por ejemplo, Mariátegui, ¿no? Entonces, ahí parte un poco esta diferenciación. El realista es más como que el protector, ¿no? Como que, ay, no, pobrecito, no este indio. En el indigenista no, el indigenista se valora más bien al indio con sus costumbres, con sus raíces, como que puede ser capaz de luchar, Profesora ¿no? Cintia, disculpe, ya Sí, culminamos la hora. ok, muchas gracias. Bien, chicos, culminamos hasta aquí. De igual forma, si hay dudas y consultitas, nos estamos viendo pues de lunes y viernes de 7 a 8. Un abrazo, cuídense. Gracias, profesor. Gracias. Nos vemos, nos vemos.